Bueno. Ya van entrando casi todos, a ver. Sí, ahí estamos. ¿Cómo andan? Buenos días. Buen día, profesor. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué iba a decirles? Bueno, hoy vamos a ver práctico 23. Hice la devolución, realmente muy conforme con el trabajo que hicieron sobre el crédito público. En base a la información que han obtenido y o sea, lo que se valora mucho la presentación, me pareció importante, y el tema de investigar y tratar de poder interpretar la realidad, que no es tan fácil. Así que en ese sentido estoy más que conforme. Ese va a ser el anteúltimo trabajo que vamos a hacer para clase. Me queda uno solamente del municipio, que vamos a cerrar el tema del municipio, que es justamente trabajar, ya que saben sobre CAIF, trabajar sobre todo el tema de la CAIF del municipio. Vamos a hacer un trabajo especial que se los voy a colgar en el día de hoy. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, buena la idea de Marcelo haberle colgado esa nota de ámbito financiero, como para que ustedes vayan dándose cuenta que a partir de lo que vamos dando en clase, tienen cada vez más elementos. Yo creo que después de terminar esta cursada, van a tener más elementos para conocer e interpretar la realidad presupuestaria de nuestro país, que no es simple, es compleja, pero van a poder desarrollar con un sentido crítico un análisis propio de lo que sucede en materia presupuestaria, que no es tan simple, porque como toda cuestión compleja, las soluciones o las propuestas no son simples, por supuesto tienen que ser complejas. Así que eso por ese lado. Así que bueno, vamos a ver hoy el práctico 23, ustedes ahí lo han bajado. Yo les pedí que hicieran ustedes, para que nos alcancen los tiempos, este práctico 23 no lo vamos a ver completo, vamos a ver una parte, porque es muy largo para verlo todo en una clase. Vamos a ver, como vimos el práctico 22, todo lo que es asientos diarios, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Y yo les pedí que ustedes hicieran los estados de ejecución para que no nos lleve tiempo. Así que me imagino que todos habrán hecho los estados de ejecución de recursos y gastos, porque ahora les voy a preguntar así al azar, algunos de ustedes, qué números obtuvieron, digo, para que partamos con buena base en cuanto a la cuestión de los números, tanto de rubro de recursos como de incisos de gastos, para si después podemos hacer los asientos, y además que puedan chequear con lo que ustedes hicieron. Esperen, que creo que tengo a alguien en sala de espera. Sofía. Pero bueno, vamos a liberar esto. Saco la sala de espera por si alguno se sale, pueda volver a entrar. Bueno, les decía, así pueden chequear con lo que ustedes hicieron, pero eso lo vemos rápidamente. Así que vamos a ver el estado de... Esperen que estoy mirando acá donde tengo los estados. Acá está abierto. Bien, vamos a compartir el práctico.
Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar el estado de recursos. Bueno, a ver, Patrick, vos lo hiciste el estado de cálculo de recursos. Ingreso tributario, ¿qué obtuviste? Ingreso tributario. Ahí está, 500 pesos. 500 pesos en estimado, en vigente. Vigente 590. Bien. Devengado y recaudado. 575. Devengado y recaudado 530. Perfecto, ahí está. Bien. ¿Estamos? Chequéalo cada uno con lo que coincida, y si alguno tiene alguna duda lo chequeamos. En ingresos tributarios, pero impuesto automotor ejercicio anterior. A ver, Julieta Rodríguez, ¿lo pudiste hacer? ¿Qué obtuviste ahí? Hola, sí. Yo le puse 20. Muy bien, muy bien, muy bien. 20 en estimado, en vigente y en recaudado. Sí. Bien, bien. Santiago Córdoba, en ingresos no tributarios, la tasa de justicia, ¿qué te dio? Sí, profesor. En estimado 200, en Sí. vigente 200 sin modificaciones, en devengado 270 y se recaudó todo lo devengado. Muy bien, 170, perfecto. Bien. Vamos a renta de la propiedad, intereses por depósitos. Priscila, ¿qué te dio intereses por depósito en renta de la propiedad? Yo puse 10 en recurso estimado, no tienen modificaciones, así que recurso vigente 10 y devengado y recaudado también 10. Perfecto. Vamos a las transferencias corrientes de la Administración Nacional, Candela, Varela. ¿Qué tenías ahí? En transferencia corriente. Sí, yo puse 100 en recurso estimado, sin modificaciones, así que quedó 100 recurso vigente, devengado Sí. 100 y recaudado 50. Perfecto, perfecto. Vamos a la recurso propio de capital, venta de tierras y terrenos. Daniel, Sevilla, ¿qué tuviste ahí? Ventas de tierra y terreno en recursos propios de capital. ¿Está Daniel? No sé, yo... Daniel, no sé. Bueno, Daniel parece que no está conectado, pero no está. Lía Cernadas, en venta de tierra y terreno, ¿qué te dio? En recurso estimado, 1000. ¿Sí? Como no hubo modificaciones, recurso vigente también 1000. Devengado 800 y recaudado 800. Perfecto, muy bien. Milagros Collado, en transferencia capital de la Administración Nacional, ¿qué te dio a vos? Milagros Collado. Ahí lo puso abajo. ¿El qué? No veo yo, porque yo estoy con el cuadro. ¿Qué? ¿En chat? Estoy viendo el chat, está bien, está bien. Ah, perfecto. Me da 100, una modificación de 20, quedó 120, devengado 110 y recaudado 105. Bien. Bueno, Sofía, en la disminución de activos financieros en inversiones financieras temporarias, ¿qué colocaste? Entonces, si escriben en el chat, avísame, Marcelo. Sofía. Bueno, está como Daniel Sevilla. Clara Galotti. Sí, profe, ¿cuál era?
El de inversiones financieras temporarias, la disminución de activos financieros, ¿qué te dio? 80 en estimado, 80 en vigente y en delegado y recaudado también 80. Perfecto. Y por último, la obtención del préstamo a largo plazo. Manuela, ¿qué pusiste de ahí en organismos multilaterales del BID? Puse en recurso estimado 130, sin modificaciones, en recurso vigente también, y lo mismo en devengado y percibido. Perfecto. Bueno, y los totales son estos. Chequélo, si los tienen igual, seguimos. Cualquier duda, si hay alguna duda, o algo que le haga diferente a alguno, me dice. Bueno, por lo visto, todos lo hicieron bien. Bien, vamos a gastos. Profe, perdón, ¿podría volver un minuto al anterior? Sí, un minuto. Porque tengo algo mal y no logro darme cuenta que... Dale. ¿En ¿por qué qué? los 20 de ingreso tributario no están? De ejercicios anteriores. Porque no se devengaron en ese ejercicio. ¿O no? ¿Listo? Exactamente. Buenísimo. Es el cobro de una deuda ya devengada. O de un crédito ya devengado. Claro, ya se devengó. Está buena esa pregunta, muy buena eso. Lo que dijo Marcelo, ¿lo escucharon? Porque ya se devengó. Es una deuda de ejercicio anterior que en el año, por ejemplo, del año pasado, se devengó eso. Porque se emitieron las boletas que le llegan a los contribuyentes. Entonces ya ahí nació la obligación. Entonces estaríamos devengando 2 veces el mismo ingreso tributario. Muy buena pregunta, porque puede prestarse a confusión. Es fina esa pregunta y está buena. Bueno, Silvia, vamos al inciso 1 de gastos. ¿Vos qué pusiste? Silvia, ¿soy yo? ¿Sí? Hay otra Silvia. Sí, Silvia, disculpame, Silvia, sí, sos vos. El de gasto de personal, ¿qué pusiste ahí? Crédito original 670, crédito vigente 670, compromiso 650, devengado 650 y pagado 600. Muy bien. Vamos a bienes de consumo. Yo le pregunté a una Candela, creo, ¿sí? A Candela Varelo. No, vamos a Candela Rivero. En el inciso 2 de bienes de consumo, ¿qué pusiste? En crédito original 350, crédito vigente también. En el compromiso 330, en devengado 300 y en pagado 286. Muy bien. Vamos a inciso 3. Agustina Guerra, ¿qué pusiste ahí en el inciso 3? En crédito original 250 crédito vigente, 180 compromiso, devengado y pagado. Muy bien. Yo ya me comencé a... bueno, inciso 4. ¿Quién puede ser? Camila, el inciso 4. ¿Qué pusiste? Ahí te digo, profe. Puse Dale. 210 crédito original, 98 modificaciones, 308 crédito vigente, 250 Bien. compromiso, 125 devengado y 250 pagado. Eso me hace un poco de ruido porque es más grande el pagado que el devengado. Como que... ¿Te acuerdas? Sí, hace ruido. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que no alcanzaron a hacer los trámites de papeles del auto? Pagué los 2 autos y ¿qué pasó? El devengado cuando yo recibo el bien y me entregaron un solo auto, porque el otro auto, o era una camioneta, no me acuerdo qué era, el otro auto todavía no habían terminado los papeles, entonces no me lo entregaron. Entonces, sí, suena raro que pase eso, pero sí, ese es el caso. Por eso después lo vamos a ver en el asiento, que se va a considerar como un anticipo de la compra de un automotor, pero todavía no lo recibí. Buenísimo. Perfecto. Luna, en el inciso 5, transferencias corrientes. Las corrientes,
Sí, Sí. Crédito original 120, después una modificación 20, crédito vigente 140 y después 84. No. Transferencias corrientes. Fíjate, ¿cómo decía el enunciado? A ver, yo estoy mirando a ver, porque decía algo, era... 60 y decía? 60. Claro, pero ¿por qué era 60? Porque se giran en forma automática el 60% de las transferencias recibidas, tanto de las corrientes como de capital. Y yo había recibido como transferencias corrientes 100, y después se recibieron 50. Se vengaron 100 y se recibieron 50. O sea que acá lo que es el 60% de los 100. Por eso va 60, 60, 60, 60 y pagado 30. ¿Estamos? ¿Lo hicieron así? Ese prestado para confusión, estaba en medio. Sí, profe. Muy bien. Federico González, las transferencias de capital, ¿en cuánto te quedaron? Me quedó el crédito original en 60. Bien. Las modificaciones 12, crédito vigente 72. Bien. 66, devengado 66 y pagado 63. Muy bien, dale. Entonces, me va a quedar... ¿A dónde? ¿Qué me habla? No, Patrick. Patrick, dale. ¿podrías explicar bien ese S? Porque también yo no me quedó claro. Dale. Lo que dice es, el enunciado, se giran en forma automática el 60% de las transferencias recibidas. O sea, estamos hablando en transferencias en la parte de gasto. Se giran, o sea, se giran de las transferencias que yo recibí, las que recibí, ¿dónde va a estar? En el estado de recursos, que van a ser esta, ¿entienden? Esta, y van a ser estas. Entonces, ¿qué me dice? El 60% se gira de todo y de lo recaudado también. Entonces, ¿qué hace? Tengo recurso estimado 100 de las que recibí, vigente 100, devengado 100 y recaudado 50. Si hacemos el 60% de 100 o el 60% de 50, le va a dar 60 y 30. ¿Entendés? Que está acá. Esto es el 60% de 100, 60% de 100, 60% de 100, 60% de 100 y el 60% de las 50 que yo efectivamente recibí. Y lo mismo para la transferencia de capital. Que tengo 100, tengo 20 en modificación, tengo 120, 110 y 105. Entonces me va a dar el 60%, me va a dar estos valores. 60, 12, 72, 66, 66 y 63. Por eso... Gracias. Sí. No, perfecto. Bueno, y después la sumatoria le va a quedar 120, 12, o sea, del inciso 5, 132, 126, 126 y 93. Bien. Y vamos por último al inciso 7. Vamos a... Bárbara, está por ahí. Intereses, ¿qué te dio? ¿Qué pusiste? Bárbara. A ver. Sofía, ¿estás ahí? ¿Qué pusiste en intereses? Sí, profe, en el anterior no contesté porque me estaba Dale. me avisaron que me había llamado. Dale, no hay problema. Intereses. Puse 40, en capital 500, en crédito vigente, en modificaciones no puse, crédito vigente 40 y 500, compromiso lo mismo, devengado también, y pagado 20 y 400. Bueno.
Bueno, contestó las dos líneas. Bien. Entonces, intereses tengo 40 todo 40 y 20 de pagado. Y capital, contestaste por la tarea que no habías contestado. Contestaste la de Sofía. Está bien. Y 500 y 400. O sea que me va a dar un total del inciso 7 de 540 en original vigente compromiso de vengado y 420 en pagado. Esto me va a dar un total, chequealo, si lo digo así está bien, de 2.140, 110, 2.250, 2.076, 1.921, 1.829. ¿Estamos? Bueno, utilizando las columnas de devengado y recaudado y devengado y pagado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el libro diario. Pero ¿qué pasaba? Nosotros, antes de empezar a hacer los asientos, contabilizar los recursos y gastos, nosotros tenemos una situación patrimonial, que en este caso, a diferencia del ejercicio anterior que nos daba un estado de situación patrimonial inicial, nos daba los datos, acá no me dan los datos, sino que si ustedes van al Word, les dan en forma de planteo la situación inicial del patrimonio. O sea que lo primero que en el parcial puede pasar las dos variantes. Más probablemente pase esta, que la que vimos en el práctico anterior, en el 22. Así que vamos a tener que asentar esa situación patrimonial inicial. Así que vamos a ir acá y esperen que subo. Y vamos a hacer el asiento inicial de asiento de apertura. Bueno, me decía que tenía un saldo de cuenta corriente de 520 pesos, o sea, banco 520. Después me decía que se contaban con dos plazos fijos, uno de 80 que vence en febrero y se decide renovarlo, o sea, ese plazo fijo va a continuar, y el otro de 300 que vence en junio y se renovará a 360 días. Ambos van a generar intereses calculados como recursos. Esto es lo que me dice el enunciado, o sea, para tener en cuenta que esto me va a generar intereses que en recursos yo lo voy a tener que asentar. Entonces tengo un plazo fijo de 80 y otro de 300, o sea que el plazo fijo va a ser de 380. Después me dice que tengo bienes de consumo por 100 pesos, bienes de consumo, inventario, patrimonial activo, 100 pesos. Después me dice que tengo créditos tributarios con deudores del impuesto automotor corrientes 20 y no corrientes 30. Entonces voy a tener créditos tributarios corrientes por 20 del impuesto automotor y créditos tributarios también del impuesto automotor, pero no corrientes, por 30. Asiento. Les pido que en una hoja borrador, yo lo tengo acá al costado, hagan todas las T. Hagan todas las T a medida que vamos abriendo cada una de las cuentas. Esto en el parcial lo tienen que hacer, si no, no lo pueden resolver. Y les digo por qué, porque después no van a poder hacer el asiento de cierre de las cuentas patrimoniales. Lo mismo que las cuentas de asiento de cierre de las cuentas de resultado. Así que tómense en el trabajo, en una hojita vayan haciéndolo, porque yo no lo voy a mostrar, vayan haciendo cada una de las T, porque después se los voy a pedir para cuando hagamos los asientos de cierre. Bueno, ¿qué otro dato me da? El planteo, me habla bienes de uso. Dice, se cuenta con un inmueble, cuyo valor de origen es de 700 pesos. Se amortiza el 2% anual, o sea que va a haber amortización,
contando al inicio con una amortización acumulada de 6 años, o sea que ya tenía 6 años de amortización. Además se dispone de 2 terrenos valuados en, o sea que primero tengo un inmueble, entonces el inmueble me dice que el valor original es 700 pesos. Y me dice que ya tengo amortización acumulada de inmueble por un 2% anual por 6 años. Ahora después lo vamos a ver. Bueno, y lo otro que me dice es que además se disponen de 2 terrenos, valuados en 800 y 200 pesos. Y se estiman vender ambos al valor por el cual se encuentran activados, o sea que lo voy a vender por 1.000 pesos. Entonces, haciendo terrenos, 1.000 pesos. Hasta ahí las cuentas de activos que yo tengo en la situación inicial. Ya que vamos a ir a sentar en el haber, vamos a sentar la amortización acumulada de inmuebles. ¿Se acuerdan que ahí me decía que yo tenía un 2% anual sobre 700 y que fueron 6 años ya al inicio? O sea que va a ser 700 por 2% por 6. Eso me va a dar 84 pesos que tengo de amortización acumulada de inmuebles al inicio. 700 por el 2% me va a dar 14 pesos por año por 6 años me va a dar 84. Bien. Después tengo deudas y dice Profe, préstamo. ahí lo pusiste como que es pasivo. Ah, no, bueno. Ahí está. Deudas. Tengo préstamo de 2.000 pesos. Porque claro, si tenés razón, no está mal. Deuda, préstamo de 2.000 pesos. Y me dice que tengo 1.840 pesos de capital con intereses a devengar por 160. Entonces, acá lo que se va a sentar son las deudas a largo plazo, el capital, que son 1.840 pesos. Después, con interés a devengar por 160, eso lo voy a tener en cuenta cuando ejecute el ejercicio. Pero eso también, como para que ustedes lo marquen ahí, porque son datos que nos interesa, que lo vamos a tener que asentar contablemente. Después vamos a volver sobre eso. Bueno, y el patrimonio institucional es 600 pesos. O sea, capital fiscal, 600 pesos. Y el resultado acumulado me dice que es de 226 pesos. Bueno, estos son todos los datos que me lo dio el enunciado. Así que ahí, este es el asunto de apertura de la situación patrimonial al inicio del ejercicio. Armaron cada uno la P, ármenla. Eso le va a llevar su tiempito, pero si lo hacen prolijo, después le va a facilitar mucho el tiempo para cerrar el libro diario. ¿Por qué? Si a mí me hacen el libro diario y no me hacen los asientos de cierre de recursos, de gasto y el asiento de cierre patrimonial, los tres, no uno u otro. Yo considero que el libro diario no está bien, porque me falta lo importante, lo más importante. Bueno, vamos a empezar a hacer el primer asiento, que va a ser con el estado de recursos, vamos a hacer el devengamiento de los recursos. O sea, el primer asiento es el asiento de apertura. Después vamos a hacer ahora el devengamiento de los recursos. Acá hay dos maneras. Lo pueden hacer. Yo se lo voy a mostrar acá. Valen las dos. O lo pueden hacer todos en un mismo asiento, si se considera que se sienten seguros. O hacen un asiento desagregado por cada uno de los recursos. Por eso acá yo se los muestro de las dos maneras.
Como les resulte más cómodo a ustedes, no hay problema. Digo porque después preguntan, ¿puedo hacerlo en un asiento? Entonces, bueno, como les gusta a ustedes. Vamos al devengamiento. Yo en el estado, esperen que así yo miro tengo a mano los estados, tampoco de memoria me lo sé. Yo tenía en ingreso tributario, impuesto automotor, 575 pesos. Entonces, el asiento es deudores tributarios, impuesto automotor, patrimonial activo, un deudor, un crédito, 575, a ingresos tributarios, resultado positivo, 575. Acá abajo yo lo hice separado. Después, ¿qué otro devengamiento tenía? Ahí hoy hicimos la observación. No hay devengamiento del impuesto en automotor ejercicio anterior porque ya se devengó en el año que correspondía. Entonces el otro que tenemos, ya entramos en las tasas, en ingresos no tributarios, y tenía 170 pesos de devengamiento de tasas. Y el asiento es deudores no tributarios, patrimonial activo, a ingresos no tributarios, resultado positivo, por 170. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Bien, profe. Bien. Bueno, vamos a renta de la propiedad, los intereses por depósito, que se devengaron 10 pesos. Entonces tengo plazo fijo, patrimonial activo 10 pesos, a intereses ganados, resultado positivo 10 pesos. Bien. Después tengo las transferencias corrientes de la Administración Nacional, 100 pesos. Transferencias corrientes a percibir, patrimonial de activo, 100 pesos. A transferencias corrientes, resultado positivo, 100 pesos. Después lo que yo tengo son las transferencias de, vamos a saltar a la transferencia de capital, que tenía 110. Transferencia, porque vamos a dejar el asiento de venta de terreno, lo vamos a hacer aparte. Transferencia de capital a percibir, 110. A transferencia de capital, resultado positivo, 110. Y después, lo que yo tengo es, vamos a dejar las inversiones temporarias para hacerlo del asiento después. Aparte, la obtención del préstamo a largo plazo. Acuérdense siempre, ya lo vimos, que lo que yo ahí voy a estar transformando es poner préstamos a cobrar patrimonial de activo, 130, como recurso, porque todavía no lo cobré, y se me genera ya ahí en ese momento un pasivo. Préstamos de organismos multilaterales, BID o préstamos de organismos multilaterales, 130 pesos. Bueno, les doy unos segundos para así van armando las T en el asiento. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, porque acá había un dato, era, esperen, vamos a hacer el recupero del plazo fijo. ¿Se acuerdan? Ahora se lo vamos a ir al enunciado, se lo muestro. El enunciado me decía que había dos plazos fijos, uno de 80 pesos que vence en febrero y se decide renovarlo. ¿Y a dónde está? Y ambos van a generar intereses calculados como recursos, me decía. Y cuando yo iba a recursos, ¿a dónde lo tenía eso?
los intereses. Esperen, ¿eh? Sí, justo apagué la cámara. Lo perdí acá yo. Acá está. En los recursos, en el clasificador de recursos, por rubro, yo tenía 10 pesos de intereses por depósito. Fíjense en acá lo que me está diciendo, que yo tenía acá en intereses por depósito, 10 pesos. Ese interés por depósito es el interés que me dice acá. Se cuenta con dos plazos fijos, uno de 80 pesos que vence en febrero y se decide renovarlo, o sea que esos 80 pesos se deja, y se deja el interés, se renueva automáticamente, no se saca el interés, se deja los 80. Entonces, en el diario me queda banco, 90 pesos, se decide no renovarlo, cualquier cosa dije yo, se decide no renovarlo, entonces ese plazo fijo con los intereses no se renueva, entonces me genera banco, 90 pesos, y el plazo fijo se me va a disminuir en 90 pesos. Porque en febrero decidí ese plazo fijo de 80 más los intereses que según dice el enunciado están calculados como recursos, se decide no renovarlo, 90 pesos. ¿Está bien? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer, el asiento de... viene a ser el asiento de la percepción de los recursos. Acá está mal. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta por acá? Voy a haber que tener en cuenta los enunciados, cada uno de los porque en el parcial digo, al ser mediante enunciado, tener en cuenta que no se nos quede nada en el aire. Hasta ahora venía mucho más simple porque solamente tomaba en cuenta los datos del estado de recursos y el estado de gastos. Pero acá me dieron un dato adicional, que era que uno de los plazos fijos no se renovara. Bueno, vamos a la percepción. La percepción de los recursos, me voy a ir al recaudado. Y ahí yo voy a tener deudores tributarios de impuesto automotor en recaudado, se recaudaron 530 pesos. Después lo que voy a tener, voy a recaudar, ¿se acuerdan? El impuesto automotor de ejercicios anteriores. Y si se acuerdan, nosotros teníamos, cuando hacíamos el asiento inicial, ¿se acuerdan que yo tenía créditos tributarios no corrientes por 30 pesos? Por 30, no, disculpen, vuelvo para atrás. El otro era. Esperen. Tenía créditos tributarios corrientes. Lo vamos a sacar. Por 20 pesos, que estos eran de los créditos del impuesto automotor. Entonces, como ahora esos 20 pesos del impuesto automotor en ejercicio anterior lo percibí, voy a disminuir ese crédito tributario corriente que tenía yo, que era de 20 pesos. Bien.
Después recaudé tasa de justicia, recaudé 170 pesos. Entonces va a ser deudores no tributarios, 170. Después lo que voy a tener es las transferencias corrientes. Los intereses por depósito, eso se acuerdan que nosotros ya lo cobramos porque no renové el plazo fijo. Entonces yo ya lo tuve en cuenta, por eso no lo pongo acá, si no lo estaría duplicando, está dentro de estos 90, que eran 80 más 10. 80 del capital y 10 del interés. Entonces, como yo ya lo consideré en este asiento como ingreso bancario, no lo considero acá, porque si no estaría duplicando. Así que esos 10 pesos de intereses por depósito no lo considero. Profe, Sí. te hago una pregunta. ¿Una opción podría ser poner banco contra plazo fijo 80 pesos y abajo poner los intereses? Sí, puede ser. Pero también, yo ahí, no, porque ahí no sería la opción así, porque yo ahí tengo que dar de baja el plazo fijo. Pero sí, puede ser también. Sí, puede ser. Sí. Bueno, vamos a, entonces, los intereses no lo tomo en cuenta y me voy a los 50 pesos de las transferencias corrientes que cobré. Entonces yo tengo transferencias corrientes a percibir, 50, que es lo que recaudé. Y de capital, recaudé 105. Transferencia de capital a percibir, recaudé 105 pesos. O sea, recibí, no recaudé. Y por último, préstamos a cobrar. Tengo, recibí el de ese préstamo que yo pedí, recibí los 130 pesos solicitados del endeudamiento. O sea, toda la suma de estos valores va contra banco 1005. Le doy 5 segundos para que hagan las T de eso. Bien. Fíjense que nosotros del estado de recursos ya registramos el devengamiento y la percepción de casi todos los recursos. Pero dejamos aparte un recurso, que es el recurso propio de capital, que es la venta de estos terrenos. Se había devengado por 800 y los vendí por 800 pesos. Vamos a hacer la registración de eso. Cuando se me devenga, voy a tener que dar de baja del activo a terrenos. Entonces me va a quedar, y todavía no lo cobré, ventas de terrenos a cobrar, patrimonial activo, a terrenos, patrimonial activo, 800 pesos. Y cuando lo cobro, como lo vendí, decía el enunciado, al mismo precio que estaba sentado en libros, dice ahí, como decía ahí, al valor por el cual se encuentran activados, al venderlo, al cobrarlo, digo yo, va a ser banco, 800, a venta de terrenos a cobrar, 800 pesos. O sea que esa mayor de ventas de terreno a cobrar me va a quedar en 0. Bueno, hasta acá ya hice todo el devengamiento y la recaudación de los recursos. Ahora vamos a ir
a el devengamiento de los gastos. Se puede hacer en un asiento solo o se puede hacer separado, como a ustedes les guste más y se sientan más seguros. Bien. En el devengado de gastos, que ustedes ya hicieron, tengo en el inciso 1, gasto personal, 650 pesos. Entonces el asiento es sueldos y salarios, resultado negativo, 650, a sueldos a pagar, 650. Es como para ver, o sea, el primer trimestre. El inciso 2 de bienes de consumo tengo 300. ¿Cómo íbamos a...? Bienes de consumo, resultado negativo, 300 pesos. Creo que en el segundo trimestre íbamos a empezar A con una fuerte, o sea, con deudas comerciales a pagar del pasivo, 300 pesos. A ver. El inciso 3, que es el de servicios no personales, tengo 180. Entonces va a ser servicios no personales, 180, a deudas comerciales a pagar, 180. Y acá viene lo que hoy veíamos. Vamos al gasto. El inciso 4, yo tenía, acuérdense acá, 125 de devengado, o sea, me entregaron uno solo de los dos vehículos, pero pagué los dos. Entonces, ¿cómo voy a reflejar esta situación? Voy a tener, por un lado, recibí un solo vehículo, voy a hacer el asiento de activar el vehículo. Va a ser automotores 125, a deudas comerciales a pagar 125. Y el otro, como no lo recibí, voy a utilizar una cuenta de activo que se va a llamar anticipo de compra de vehículos. Patrimonial activo. A deudas comerciales a pagar del pasivo. Porque el vehículo me lo van a tener que entregar. O sea, la concesionaria está teniendo una deuda conmigo con respecto al vehículo. Profe, ¿no refiere a una salida de caja eso? No. Más bien que... No. Primero hago el devengamiento. Yo cuando lo devengo, asiento, para así después cuando me entra, yo ahora después lo vamos a ver en el cobro. Voy a hacer el asiento por el vehículo. Pero ahí yo tengo, un anticipo de una compra de un vehículo, porque yo lo tengo que asentar eso, yo lo pagué los 250. ¿Entienden? Entonces ahí es como un anticipo de compra de vehículo. Busco ese nombre. A deudas comerciales a pagar, 125. Porque todavía no lo pagué, pero no lo recibí, entonces se me genera a mí un crédito. Bueno, luego, continuamos. Tengo las transferencias corrientes. Yo tenía ahí transferencias corrientes. ¿Cuánto tenía ahí? Transferencias corrientes. Tenía, acá era el 60%. 60 pesos de devengado. Tengo acá en el estado de ejecución de recursos, 60 pesos. Transferencia corriente al sector privado, 60, a transferencia corriente a pagar, 60 pesos. Y transferencia de capital, también eran 60 pesos, no, eran 66 pesos. Entonces, transferencia de capital del sector privado, 66, a transferencia de capital a pagar, 66. Luego asiento los intereses
que son intereses devengados por 40 pesos, tengo acá en el estado de ejecución, intereses, resultado negativo 40, a intereses a pagar 40, y deudas a largo plazo 500, a porción de deuda a largo plazo a corto, o sea, la transformación, la porción de la deuda de largo plazo a corto plazo, que ahí viene cuando nosotros transformamos esa deuda de largo plazo, porque eso es producto de un crédito que seguramente hemos tomado muchos años antes, entonces era una deuda a largo plazo, pero ahora voy a cancelar, no sé si será el total o una parte, acá el dato no me lo da, voy a cancelar 500 pesos de esa deuda a largo plazo. Entonces, el asiento que se hace es de deuda a largo plazo disminuyendo 500 pesos a deuda a corto plazo, porción de deuda a corto plazo, porción de deuda a largo plazo a corto plazo, como más le plazca a ustedes. Lo más importante es que quede registrado la transformación de esa porción de deuda que tenía a largo plazo a corto plazo. Bueno, les doy ahí para que hagan el asiento en los mayores. Y hablando de deuda, quería comentar, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Sí, quería comentar que ayer una alumna consulta en la clase, la charla de reflexiones. Yo no pude estar porque estaba en Tres Arroyos, dando clases en Tres Arroyos, el tipo se transporta. Estaba dando clases en Tres Arroyos, no pude estar presente. No, una alumna preguntaba cuál fue el destino, si se podría ver la registración o la información del destino de la deuda asumida con el Fondo Monetario, en que se gastó. Así que muy bien por la inquietud, ¿no? de empezar a interiorizarse en estos temas. Mientras por ahora se debate sin definir, como se planteó, quién pone la plata. Tema ya que va cerrándose, pero bueno. Pero bueno, quería hacer el comentario que había una alumna que había participado y muy bien que... Ah, perfecto. Fui yo, profe. Buenísimo. Sí. Muy bien, muy ¿Podrías bien. subir un poquitito más la pantalla? ¿Qué hago? ¿Arriba? No te escuché. Así me quedan los dos enteros de cómo son los asientos. Sí, Gracias. claro. A ver, si ustedes se sienten seguros, lo pueden hacer acá porque, por ejemplo, deudas comerciales a pagar, 730, son todas estas deudas comerciales a pagar. Tienen que, lo importante es que se sientan seguros y que no se coman ninguna, para entender de dónde sale. Si no se sienten seguros, es escribir un poquito más y hacen los asientos aparte. Es a gusto del consumidor ahí. Este fin de semana pueden aprovechar para practicar, aparte de avisa que van a cerrar todo, así que es una buena oportunidad para practicar esta actividad. Sí, hay que cuidarse bastante. Si no, fíjense los jugadores de River, que se contagiaron casi todos, ¿no? No obstante ello, le hicimos partido a Boca y ayer hicimos un triunfo histórico. Bueno, ya empezamos. Acorde a nuestra historia. Yo siempre explico y les comento, esto así les digo un segundo para que puedan copiar, que el partido a nivel local más importante de la historia del fútbol argentino fue el partido que se jugó el 19 de diciembre de 1971 entre Newell's y Central. Pero a tal punto fue tan importante que todos los 19 de diciembre se festeja el gol de palomita de Aldo Pedro Pol. Incluso se fueron los rosarinos a festejarlo a Miami, a Cuba. Bueno, y yo creo que el partido de ayer puede llegar a ubicarse en esos niveles, ¿no? Bueno. Se jugó contra todo, y
no obstante eso, sucedió lo que debe suceder. Bueno, vamos a estar entusiasmados. Sí, por supuesto. El profe. Nosotros quedamos afuera ahí, como corresponde, con Independiente. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿ya copiaron, chicos? Sí, sí. Sí, bien. Vamos al pago de los gastos. Bueno, acá lo hicieron todo junto, así que yo tengo, sueldos a pagar, 600 pesos, se pagaron, después se puso deudas comerciales a pagar, ahí se la unificó en una sola, ahí van a estar las deudas comerciales de los bienes de consumo, de los servicios no personales y de los bienes de uso, 716 pesos, de los tres incisos, del inciso 2, 3 y 4, transferencias corrientes a pagar, 30 pesos, que se pagaron, transferencia de capital a pagar, 63 pesos, que se pagaron, intereses del inciso 7, 20 pesos que se pagaron, y la porción de deuda a largo plazo del capital, que se transformó a corto plazo en el asiento anterior, por 400 pesos. La sumatoria de todos estos valores me va a ir contra la cuenta banco, al pagar todos estos gastos, que va a ser de 1.829 pesos. Bueno, pasen a los mayores esos importes. Y después había un dato. Bien, si nosotros vamos al enunciado de la ejecución de recursos, acá había un dato que me decía lo siguiente, en el impuesto automotor. Bueno, se configura el derecho a cobro de 575, ustedes lo usaron para hacer la ejecución presupuestaria, se cobraron 530, se cobran los créditos corrientes existentes al inicio, que eran los 20 pesos, mientras que los de largo plazo, se declararon incobrables. Por lo tanto, esos 30 pesos que yo tenía en la situación inicial, ¿se acuerdan acá en créditos tributarios? Yo tenía 30 pesos no corrientes, los 20 pesos del impuesto automotor corriente de deudores se cobraron en el año, los 30 pesos evidentemente se declaran incobrables porque no se van a cobrar, entonces yo tengo que hacer el asiento de incobrabilidad de los 30 pesos que se determinó en ese momento. Entonces voy a tener un resultado negativo, una pérdida, y el asiento va a ser incobrables, resultado negativo, a créditos tributarios no corrientes, por 30 pesos. ¿Se acuerdan que en el asiento inicial, a ver, que vamos al inicio, yo tenía créditos tributarios no corrientes por 30 pesos. Esos 30 pesos pasaron, en el ejercicio se determinó que pasaban a ser incobrables. Evidentemente no se van a poder cobrar. Y este es el asiento que refiere, por eso nosotros damos de baja esa cuenta patrimonial activa que tenía en la situación inicial de créditos tributarios no corrientes por 30 pesos.
Bueno. Otra de las cuestiones que vamos a registrar, que todavía no registramos, era el tema de los bienes de uso. En los bienes de uso yo tenía amortizaciones, me decía. Profe. Vamos, sí. ¿Podés explicar de nuevo el razonamiento de esa? ¿Del incobrable? Sí. Porque me lo decía acá, fíjate acá en recursos, ¿qué me decía? Impuesto automotor. Ahí, lo estoy moviendo. Impuesto automotor. Se configura el derecho a cobro por 575, cobrándose 530. Eso lo utilizaron ustedes para hacer el estado de ejecución de recursos. Además, se cobran los créditos corrientes existentes al inicio del impuesto automotor. Al inicio. Yo tenía al inicio, acuérdense que lo que le marcaba acá, los corrientes se cobran. Créditos tributarios en el asiento de apertura al inicio tenía 20 pesos. Eso se cobra. Ahora, al inicio, mientras que los de largo plazo, al inicio, se declaran incobrables. O sea que eso tengo que ya regularizar esa situación porque no estaría reflejando la realidad de seguir teniendo créditos tributarios no corrientes por 30 pesos porque ya se determinan que son incobrables. Entonces ya no es un derecho a cobro, sino ya es una pérdida, porque se determinó ahí que es incobrable. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bien. Ahora vamos a las amortizaciones. ¿Se acuerdan que teníamos amortizaciones? Y que tenía amortización acumulada, que yo la había sentado, que ya tenía 6 años del inmueble. Y entonces tengo que registrar las dos amortizaciones. La del inmueble, que son 14 pesos por ¿cómo se llama? Por año. Y la de los vehículos. ¿Y dónde lo tenía eso? En el inicio, cuando hizo el estado de apertura, ¿no aparecían ahí las amortizaciones? Sí, ahí tengo, cuyo valor, ahí estoy El buscando inmueble eso. seguro. Sí, ahí está, 6 años. No, porque el vehículo lo compraba ahí. Entonces, claro, los vehículos eran, ¿por cuánto los compré los vehículos? Por 125 por 5 años de amortización. 125 por 5 años de amortización. O sea, 25 por ejemplo. 25 pesos por ejercicio, ahí está. No me acuerdo de dónde salió el otro. Entonces, ahí tengo la amortización acumulada por 5 años, un 20%, por año, amortización acumulada de vehículos, de los que adquirí ahora, 25 pesos, porque era a 5 años. ¿Vamos? Pues yo estoy acá con los papeles tratando de seguirlo como ustedes van. Bueno, y ahora vamos a tener una cosa que seguramente a ustedes les pasó desapercibido. Es lo siguiente. Situación de consumo de ejercicio anterior. Porque ¿qué situación se dio? A ver, en el tema de los bienes de consumo. Vamos a el enunciado de gastos. Acá está. ¿Qué dice acá? Se celebraron contratos por 330 pesos, por los cuales se emitieron las pertinentes órdenes de compra. Se recibieron bienes por 300, se pagan 286 y se consumen durante el ejercicio 326. ¿Qué le llama la atención? Si alguno se da cuenta, ¿qué le llama la atención de esto? Hay 26 pesos que no se pagaron, pero se consumieron. Claro, ¿y cómo puedo consumir algo si yo recibí bienes por 300? Estás consumiendo el inventario que te había quedado anteriormente. Perfecto. Esto pasa muy desapercibido, pero ténganlo en cuenta, porque eso lo tengo que registrar. ¿Se dieron cuenta todos? Yo recibí bienes por 300 y consumo 326. La única manera, o se reproducieron
durante el ejercicio, si fuesen seres vivos, por ahí podemos decir si se reprodujeron durante el ejercicio, pero en este caso no. Quiere decir que yo tenía un almacén, no estaba vacío el galpón del stock de bienes de consumo, entonces consumí lo que compré este año y consumí 26 pesos más que estaba en depósito. Entonces, yo tengo que hacer un asiento que es bienes de consumo, resultado negativo, como yo había hecho con los 300 pesos, a bienes de consumo de inventario, se lo puse acá, bienes de consumo, pero patrimonial activo. O sea, tengo que dar de baja esos 26 pesos de bienes que yo no tenía activado en depósito. Yo tengo que reflejar de alguna manera, porque si no me va a quedar el inventario con 26 pesos de mercadería que yo ya no tengo que consumir. Entonces se le puso bienes de consumo de inventario. Este tema que está planteando Luis es un tema fundamental. No he visto en ningún estado de situación patrimonial de un municipio en la exposición de los bienes de consumo. Y es imposible que el día 31/12 a un municipio no le haya quedado resmas de papel, mercadería para entregar. O sea, esos bienes existen y los tienen. Y nunca los registran, nunca lo contabilizan como inventario final. Es un tema delicado eso, porque eso pone en peligro el control sobre esos bienes. Por lo tanto, este asiento, este temita, ténganlo guardado para cuando les toque trabajar en el Estado, si les toca, para empezar a resolverlo, ya sea controlando o registrando ustedes. Porque es algo que no se hace y en las normativas existe. Y sin embargo, en ningún estado de situación patrimonial de ningún municipio de la provincia de Buenos Aires, son 135, se encuentra reflejado esos bienes de consumo. Es un tema muy llamativo porque además estamos hablando a veces de muchísimo dinero, no son 2 resmas de papel. En algunos casos eso más o menos asciende a 700, 800 millones de pesos, como pasa. Y es mucho dinero que no se encuentra contabilizado. Buena observación. Hay cosas que son agujeros negros ahí que no se sabe y en la realidad uno los ve. O sea, no puede ser que se quedaron sin ningún tipo de bien de consumo. Les marqué eso en amarillo para que vean de dónde viene. Vamos de vuelta a la situación inicial. La situación inicial me decía acá que yo tenía bienes de consumo de inventario que reflejaba ahí eso por 100 pesos. O sea que yo de esos 100 pesos ahora utilicé los 300 que decía ahí, que yo tenía en el estado de ejecución de recursos, más, o sea, de los bienes, más los 26, por eso disminuyo, para que no siga teniendo 100 pesos en el activo, como una cuenta de activo, de bienes de consumo de inventario. Entonces ahora ya voy a tener 100 menos 26 pesos. Voy a tener 74 pesos. Bien. Yo no sé si voy muy lento, Marcelo, pero por ahí creo que no va. Bien. Total, tenemos tiempo. De última, si no podemos dar la CAIFA hoy, vamos. Sí, vamos. Dale. Bien. Bueno, ustedes tienen todos los mayores. Yo ahora después te lo copian, pero ustedes los mayores que tienen que tener. Mayores de cuentas de resultado positivo, de resultado negativo y patrimoniales, tanto de activo, pasivo, patrimonio neto. Vamos a hacer, como siempre, el cierre de las cuentas de recursos, o sea, los mayores de recursos. Según los mayores de recursos,
yo tenía ingresos tributarios 575, me quedó abierto, ingresos no tributarios 170, intereses ganados 10, transferencias corrientes 100 y transferencia de capital 110. Todo eso va a ir, como estaban en el haber, en los mayores, van a ir al debe, las voy a debitar, así las cierro. Todo eso contractual la cuenta de orden, resumen de ingresos y gastos, por 965 pesos, que es la sumatoria de todo eso. O sea, yo eso de ahí lo saqué de los mayores. Por eso es tan importante los mayores, y ahí no se van a poder escapar, porque si no, no hacen. Y hacer los mayores prolijos es una pagada, porque si no ustedes van a ver a las cuentas de resultado, ¿ven? Acá yo tenía, por ejemplo, intereses ganados, si yo había sentado los 10 pesos cuando hice el asiento, ahora lo cierro con 10. Transferencia corriente tenía por 100 pesos, lo cierro con 100. Si ustedes tienen bien hecho los mayores, eso no lo tienen que presentar en el parcial, es un autoborrador, pero lo tienen prolijo. No se comieron, no se olvidaron de ninguna cuenta a pasar, no es complicado, es solamente empezar a cerrar. Y si le queda algún mayor con alguna cuenta abierta y se da cuenta, uy, me olvidé en el asiento de cierre de recursos, en el cierre de gasto o en el asiento de las cuentas patrimoniales, incorporar esta cuenta. Pero cierran todo. Bien, vamos a hacer lo mismo con las cuentas de gastos. Entonces, como en gastos, para cerrarlas, las voy a tener en los mayores en el debe, las voy a poner en el haber. Entonces yo tenía ahí, en los mayores, sueldos y salarios negativos 650, bienes de consumo, resultado negativo 326. Por eso está bien, hay que están viendo, en el práctico anterior usaban el mismo nombre, bienes de consumo, ponerle algún aditamento cuando es de activo para no confundirse, porque se pueden marear. Por eso en la de activo le pusieron bienes de consumo inventario, puede ser cualquier otro nombre, pero para diferenciarla, porque si no se le puede prestar a confusión y terminar pasando al mayor una cuenta de activo con mezclar una cuenta de activo con una de resultado negativo. Bueno, bienes de consumo, resultado negativo 326, servicios no personales 180, transferencias corrientes del sector privado 60, transferencias de capital del sector privado 66, los incobrables, la pérdida que tuve ahí por el impuesto automotor de no corriente, 30 pesos, las amortizaciones 39 pesos, la del inmueble y la del vehículo, y los intereses por 40 pesos. Toda esa sumatoria me da 1.391 pesos. Ya con esto tendría que tener los mayores de las cuentas de resultado positivo y negativo en 0. Si pasan todos, ya estarían todo en 0. Bueno, ¿qué pasa? Yo ahora tengo, por un lado, tengo 965 pesos de resumen de ingresos y gastos de ahorro de la gestión, porque son contra cuentas de resultado positivo, pero tengo un desahorro de 1.391. Entonces, como es más el desahorro que el ahorro, tendría también una cuenta de mayor de esta cuenta de resumen de ingresos y gastos. La diferencia es 426. Entonces el asiento de cierre de recursos va a ser desahorro de la gestión 426 a resumen de ingresos y gastos 426. Entonces el mayor de la cuenta resumen de ingresos y gastos me quedaría cerrada en 0. ¿Estamos?
surge de esa diferencia entre 1.391 y 965. Pero yo con esto no me conformo. Tengo que sacar el resultado. Entonces hago resultado del ejercicio negativo, pérdida, por 426 pesos, a desahorro de la gestión, 426 pesos. Acá ya tengo el resultado del ejercicio. ¿Estamos? Bien. Ya cerramos todo lo que es recurso, tengo el resultado del ejercicio y este es el último asiento y que tienen que hacerlo en el parcial. Muchos no lo hacen y yo bajo nota con esto. Si ustedes tienen los mayores hechos, no es complicado. Alcanzan a verlo ahí, copien los importes, después cotéjenlo con sus mayores, pero tendría que coincidirles. Cerrando todo eso, ahora que se lo pongo un poco más grande, a ver si entra todo ahí. Copien todo eso. ¿De los presentes hay algún hincha de Boca? Mientras hablan lo de Boca con Marcelo, voy a hacer una cosa acá en casa, un minuto y vengo. Sí, no hay ninguno. Yo, profe, yo soy de Boca. ¿Quién dijo eso? Sofía. Ah, mira vos, qué bueno. Ay, van apareciendo, ¿eh? Bueno, por más que me duela mucho en el alma, felicitaciones por el triunfo del otro día. ¿Que vienen estudiando esto? Algunos sí, el otro día hacían preguntas sobre el práctico. ¿El resto cómo vienen? ¿Lo vienen viendo bien? ¿Tienen confusiones con algún tema? Cric. No, bien, pero son bastante más largos que los anteriores. Sí, son más largos. Pues. Claro, como que hay que prestar mucha más atención a todos los datos. Sí, y una sugerencia para el examen, ténganse ya preparados los formatos de los mayores. Hay cuentas que aparecen siempre, aquello, banco, deuda, las de cálculo de recursos, presupuesto de gastos. Van ganando, esos son minutos que se van ganando. Profe, te hago una pregunta. No, ¿por qué no dan un plan de cuentas ustedes para que trabajemos con ellos? ¿Cómo? ¿Se puede dar un plan de cuentas para que trabajemos con él? Sí. Como dieron este práctico. Sí, se podría, pero son eternos, ¿eh? Los planes de cuenta vienen dados de nación que los toman las provincias y también los toman los municipios. Son larguísimos y no tiene sentido en este caso. Pero digo, por lo menos las cuentas que vamos a usar en el desarrollo. No, en el parcial no, en el parcial le dan libertad para no condicionarlo. Porque, ¿saben qué pasa? Yo estoy de acuerdo con el jefe de trabajo práctico. Es como que estas son cosas, es como que lo terminan los alumnos, en vez de ser un beneficio, metiéndole un corset. Entonces, mejor dejarlo de libertad, que busquen en las cuentas y que se den cuenta. Si no, es como que están pendientes, a ver, esta cuenta está como está, para nosotros, para la evaluación,
Lo que evaluamos es básicamente, más vale que tiene que el nombre de la cuenta que pongan, tiene que reflejar un poco el sentido de lo que están colocando ahí. Pero ese es el criterio, porque tranquilamente sí, le podríamos dar, pero es como que los condicionamos más, todavía, bueno, sí, te le voy a pasar todas estas cuentas, todas. Así que, No, tendríamos mucho para leer en el examen y se complicaría para mí. claro, por eso yo estoy a favor de darle libertad. Yo en la corrección del primer parcial, ahí te dejo, Marcelo, en la corrección del primer parcial me pasó con ustedes el nombre de cuenta, pero yo interpreté, no voy a estar en el detalle si me pusieron, interpreté lo que quisieron poner. Mira, cuando yo estaba en el secundario, en cuarto año, tuve un profesor de contabilidad que nos dio una base tan buena que después la facultad, la parte contable, la pasamos como nada. Y él nos decía siempre, y no me olvidé más, el nombre de la cuenta, si quieren, pongan JJ Rabanito, pero que demuestre lo que quieren decir. El nombre que les interesa. Y estaba muy bien. Después, cuando trabajen, los propios sistemas les van a dar los nombres de las cuentas. Pero ahora que se están preparando, no. Cualquier nombre de la cuenta tiene que reflejar que ustedes ponen pasivo, listo. Si bien es un rubro, pero bueno, sí, están reflejando algo. No se preocupen tanto por el nombre de la cuenta. No se preocupen. Si no, nos obligarían a nosotros a corregir que ustedes tengan que poner el nombre de la cuenta exacta según el plan de cuenta que le dimos. Entonces, me parece que no es para el objetivo de la evaluación, no es ese. O sea, totalmente. ¿Qué sé yo? Ustedes quieren poner como cuenta de resultados positivos River Plate y está muy bien puesto. Pero que hay que aguantarlo, por Dios. Bueno, lo he aguantado en algunos años, no muy... Mejor olvidar que recordar. No, espera, hay una anécdota de eso. Hay una anécdota. Un día estábamos tomando parcial. River se había ido al descenso. Y como uno habla de fútbol, tiene que bancarse la que se viene. Entonces estábamos ahí, estaba en una punta, yo en otra, y River jugaba, les repito, estábamos ya en la B, jugaba con Ferro. Entonces digo, Luis, ¿sabes con quién juega River? Sí, con Ferro. Entonces yo le dije, vos sabés que nunca me olvido del 10 de diciembre del 81 cuando salimos campeón con Ferro, por un gol de que bla, bla, bla. Y salta un alumno de Boca y me dice, y el día que jugaron el último partido con Belgrano tampoco se lo olvida en su vida, ¿no? Sí, te acuerdo. Me dejó helado. Esa es personalidad del alumno. Sí, y aparte que va a cancelar, si uno se mete, bueno, que hay que cancelar. Sí, pero me puso un cross de derecha tremendo. Bueno, chicos, copiaron ya el cierre de cuenta. Vamos a hacer el estado de resultado. Bueno. Vamos a ver el estado de resultado. Creo que ustedes lo tenían así en el... Cuando lo bajaron, lo tienen así, ¿no? Modelo estado de resultado. Sí, profesor, se ve exactamente así. Eso mismo. Ah, perfecto. Yo digo porque por la duda, a ver, yo tengo... Como cambian todos los años, a ver si yo tengo distinto y esto me dice, ¿usted dónde está sacando esto? Bien. Bueno, esto es fácil. Si yo hice el diario, yo voy a ir sacando los valores del diario. Yo tengo acá ingreso, lo vamos a hacer de esta manera, por acá, esta vez. Ingreso tributario, tengo 575. Entonces, si yo voy al estado de resultados, yo tengo ingreso tributario, 575. Lo mismo, si yo voy acá al diario, ingreso no tributario, tengo 170. Digo, ¿para dónde sale esto? Entonces, tengo ingreso no tributario, 170. Después tengo de los intereses, renta de la propiedad, ingresos financieros, 10 pesos. Después tengo las transferencias, o sea, también lo ven acá,
los intereses ganados, los 10 pesos. Después tengo las dos transferencias, 100 y 110. Acá en las transferencias del estado de resultado, tengo 210, 100 más 110. Un detalle que Dale, acotá. lo saben, pero vamos a remarcarlo para que no haya una confusión. Los recursos en la CAIF van por el percibido, pero en el estado de resultado van por el delegado. Ah, está bien. Ojo por confundirnos con eso. Ah, buenísimo, eso sí. Escuchá, repetíselo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a escuchar por el tema de la CAIF que los recursos van por el percibido y los gastos van por el delegado. Perfecto. Ahora, en el estado de resultado, los recursos van por los delegados también. Tanto los recursos como los gastos van por los delegados. No por En la parte contable va por los devengados. Lo que explicó Marcelo en la clase anterior, estamos en un estado presupuestario como es la CAIF. Anótenlo eso para no confundirse, porque por ahí se confunden y toman el criterio del estado presupuestario, que es la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. O sea, acá, en la contabilidad va todo por lo devengado. Bueno, entonces, el total de ingresos de actividades ordinarias me va a dar 965 pesos. Lo mismo hago con los gastos. Si yo voy acá al diario, voy a tener sueldos y salarios, 650, bienes de consumo, 326, servicios no personales, 180, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá voy a tener remuneraciones al personal, menos 650. Bienes de consumo, menos 326. Servicios no personales, menos 180. Renta de la propiedad, costo financiero, que son, acuérdense acá, los intereses, que tengo acá. Acá tengo, porque tengo intereses desregulados, intereses ganados y intereses perdidos, llamémosle. Por ahí acá sería bueno ponerle de medio solo intereses perdidos, por ahí, para que no se confundan. Bueno, tengo intereses por 40 pesos perdidos. Tengo transferencias corrientes y de capital por 126. Después tengo las amortizaciones, que también. Yo la tengo asentada, que la tenía en otro asiento, no en el... acá la tengo en 39. A ver, ya me perdí, ¿dónde tengo acá? 39. Y después tenía otras pérdidas por 30 pesos, que ahí lo que puse son las pérdidas por incobrable, de ese crédito, de los deudores que no me pagaron el impuesto de automotor, de años no corrientes, 30 pesos. Total de gastos, menos 1.391 pesos. Entonces, yo tengo acá 965 de ingresos, tengo acá 1.391 pesos de gastos de actividades ordinarias. Entonces, voy a tener más gastos que recursos. Entonces, voy a tener resultado desahorro de las operaciones ordinarias, sería en este caso, no sería ahorro porque tengo más pérdida, menos 426 pesos. En este caso no tengo operaciones extraordinarias. Entonces, el resultado del ejercicio va a ser desahorro por menos 426 pesos. Ese es el resultado del ejercicio. ¿Está? Sí, profesor, sí. Fíjense que si llevaron todo prolijito en el libro diario, con 2 asientos arman el estado de resultado. Bueno, que acá ya lo tenemos, el resultado del ejercicio, tenemos el estado de resultado, tenemos, ahí lo sacamos. ¿Vamos? Bien. Vamos al estado de situación patrimonial.
contable. Bueno, tengo el efectivo. Que Profe. tengo... Sí, ¿voy a dónde? En el estado de resultados del ejercicio anterior, ¿no tenemos los datos para completarlo o no? No. No. Porque en el patrimonial sí tenemos la situación inicial, que por ahí lo podríamos tomar como saldos. Sí, pero no tenés los datos para hacer el comparativo con respecto al ejercicio anterior. Está bien. No nos dio. De nada. Bien. Tengo efectivo, tengo 586 pesos, que sale del asiento de cierre de contabilidad, acá. Si nosotros nos vamos, tengo, acá en banco, tengo 586 pesos. Tengo 300 pesos de inversiones a corto plazo, también sale de este asiento, que es el plazo fijo, acuérdense. Después que tengo, en los créditos, en el rubro de crédito, tengo deudores tributarios, tengo 45 pesos, que también tenía, ¿se acuerdan acá? Deudores tributarios, impuesto automotor. Y después tengo deudores diversos, que acá es lo que yo asiento, 55 pesos. ¿Qué es lo que estoy asentando ahí? Estoy asentando las transferencias corrientes y de capital. Acá lo que estoy asentando en deudores diversos son las transferencias corrientes y de capital. 55 pesos. Bueno, después tengo bienes de consumo por 74 pesos. Que tenía, ¿se acuerdan? Bienes de consumo de inventario, 74 pesos me quedaron porque acuérdense que tenía 100 más 26 que consumí en el ejercicio de bienes de consumo de inventario para llegar a los 326 me quedaron 74 pesos. Total del activo corriente 1060 pesos. Bien, vamos al activo no corriente. Tengo bienes de uso por 1027 pesos. ¿De dónde surgen estos 1027 pesos? Vamos al anexo de bienes de uso. Yo tenía un terreno por 200, inmueble por al cierre, terreno por 200, inmueble por 700, en la cuenta de cierre, tenía una amortización acumulada de inmuebles de menos 98, tenía un vehículo que me había ingresado por 125, tenía una amortización del vehículo ese que me ingresó de 25 restando, y tenía un anticipo de la compra del vehículo por 125. Total, 1027 pesos. Anótenlo eso, si no lo tienen, así saben de dónde salen esos 1027 pesos. ¿Está? Es una nota de composición del rubro bienes de uso. No está desarrollado lo que es realmente el anexo de bienes de uso. Pero yo después les voy a subir al grupo un anexo, el anexo de bienes de uso con estos datos. Así lo tienen para que quede completito. No se lo van a tomar, pero bueno, ya que estamos trabajando contabilidad y trabajamos con exposición también, así les queda completo eso también. Bueno. Volvemos al estado de situación. El 27. Total activo no. A mí me da 1223. No sé por qué. 200, 700, 98, 125, menos 25, más 125.
no sé, yo lo saqué de acá, a ver. A mí me da 200. 200, 700, 98, 125. Menos 98. Ah, ahí está. Es una amortización acumulada. Ya, sí, menos 98. Gracias. Faltaba más. Más vale que quede todo claro. Bueno, 1027 total activo no corriente, o sea que el total del activo va a ser 2087, sumando el corriente y el no corriente. Por lo tanto, el pasivo más patrimonio neto de contabilidad básica tiene que darme 2087. Bien. Vamos al pasivo. Pasivo. 97 pesos. Esos 97 de dónde surge? De la sumatoria de las deudas comerciales a pagar, de las transferencias corrientes a pagar, de las transferencias de capital a pagar, y me está faltando algo, y los sueldos a pagar, y los sueldos a pagar, y los sueldos a pagar. O sea, Que dice Luis, anótenselo bien en el costadito, porque es un dato importante. Engloba bastante las deudas operativas. Por ahí uno se puede llegar a confundir y ponerlo medio separadito en el examen, pregunto, ¿no? Por ahí. Sí. Mientras que tiene el pasivo. Sí. Ok. Sí, no hay problema. Bueno, de ahí sale. Eso, anótenlo, es el devengamiento no pagado de los sueldos, de las deudas comerciales y las transferencias. Anótenlo, porque eso lo van a utilizar y no van a saber. El devengamiento no pagado, que es un pasivo, obviamente, es el pasivo. Así. De los sueldos. De los sueldos, los proveedores, que serían las deudas comerciales, y las transferencias, tanto corrientes como de capital. Ustedes en ejecución de gasto pueden sacar la diferencia entre el devengamiento y el pagado de esos conceptos. Sí, también. Acá lo estamos haciendo, a diferencia que hicimos el otro ejercicio, el otro trabajo práctico, lo estamos sacando desde el libro diario. Pero como lo hicimos la vez pasada, se puede sacar del estado de ejecución. Hay que ver cómo se lo presentan en el parcial. Pero bueno. Bueno, entonces total de pasivo corriente 97. Y ahora vamos al pasivo no corriente. Pasivo no corriente es 1.590 pesos. ¿Qué va a ser? La sumatoria de la deuda a largo plazo de los préstamos de organismos multilaterales de la porción de deuda a largo plazo a corto plazo y de los intereses a pagar. ¿Por qué la Eso me colocación va a- de deuda a corto plazo en el no corriente? ¿Cómo? ¿Por qué la colocación del corto plazo en el no corriente? Porque la refinanciaste. Ok. Porque había una parte que eran 100 pesos de capital y 20 de intereses que refinanciar. Claro. Yo los había puesto en el corriente, por eso le pregunto. Me parece bárbaro. Es buena pregunta esa, Es buena pregunta. Se presta confusión eso. Porque sé cómo es corto plazo y porque está en el no corriente. Bueno, eso me da 1.590. Total pasivo no corriente. 1.590. Total pasivo 1.687. 1.590 más 97. Y después el patrimonio neto es 400 pesos. Que eso va a ser
el capital fiscal que yo tenía, más el resultado acumulado, menos el resultado del ejercicio, que es negativo, 426 pesos. Eso me va a dar 400 pesos. Capital más resultado acumulado menos resultado del ejercicio. Y el total del pasivo más patrimonio neto me da 2087, que coincide con el total del activo. Por lo tanto, el estado de situación patrimonial está hecho de manera correcta. Dudas debe haber un montón, no creo, pero lo mejor es volver a hacerlo. Yo les decía a los chicos de Tierra Arroyo lo mismo. Lo mejor es mañana, hoy es jueves, hoy a la tarde, para no usar el fin de semana, aunque como dice Marcelo, como no se puede salir, lo pueden usar. Es rehacerlo y mirarlo nuevamente todo esto, porque está muy fresco el recuerdo de lo que hemos hablado en clase. Si le queda alguna duda, WhatsApp de por medio, nos consulta. Pero, vuelvo a insistir, yo el año pasado desaprobé un chico de 8 puntos en el primer parcial, lo desaprobé en la cursada porque me presentó el estado de situación patrimonial en blanco y me presentó la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento en blanco. Entonces, no se puede aprobar la materia de esa manera. Así que este estado es importante. Después vamos a ver la clase que viene algunos otros estados, el estado de evolución del patrimonio neto, etcétera, etcétera, la conciliación. Pero para mí, o sea, no me hace el estado de evolución del patrimonio neto, no me importa. No es que no me importe, te baja para bajar la nota. Pero si no me hace el estado de situación patrimonial, si no me hace las cuentas de cierre, los asientos de cierre de recursos, gastos y patrimoniales, y no me hace la CAIF, no Disculpe, se le aprueba. consulto. El tiempo para realizar el parcial, para hacer un ejercicio como este, ténganlo en cuenta, porque por ahí uno no es que quiere entregar en blanco. Si el tiempo alcanza, uno trabaja. Si el tiempo no alcanza, uno puede Perfecto. entregar Por eso, en la desesperación para y manda en blanco. van a tener 3 horas, por eso les digo, uno se podría quedar callado la boca y les avisa. Que van a tener 3 horas. En 3 horas tienen que hacer el cuestionario y esto. O sea que tienen que estar más afilados que el primer parcial. Aunque ustedes empiezan a dudar, se complica. Por eso le marcamos con Luis todo el tiempo. ¿El cuestionario de teoría también van a poner Le marcamos. o de esto? De práctica, no, teoría es otra cosa. Lo que es cuestionario como la otra vez. Por eso le marcamos con Luis todo el tiempo cuando estudie el fin de semana, hoy a la tarde, porque se lo decimos en serio, porque si ustedes van practicando, cuando llega el día de examen, pero están recontra entrenados, recontra afiladísimos, ¿no? Y eso hace que también puedan desarrollar todo en un tiempo determinado. La clave de todo esto, y terminamos, la clave de todo esto es registrar, ser prolijo, marcar, sombrear estas cosas que vimos, por ejemplo, esto que veíamos de las amortizaciones, en el mismo Word, cuando lo bajan, si le dan un Word, qué sé yo, sombrearlo, para que no le quede detalle dando vuelta, eso que vimos de los bienes de consumo, todas esas cosas, porque después en los nerviosismos y en el cúmulo de información, por ahí se le queda perdido. Es preferible que marquen de más, sombreen con algo de más, algo que les llama la atención, o que me lo pusieron esto y hay que tenerlo en cuenta, a que marquen de menos. Después de última, si marcaron algo, sombrearon algo de más, no importa, pero no se le va a pasar, porque después son un montón de cosas y se les pasa. Eso por un lado. Y por el otro lado, es fundamental tener una hoja borrador y los mayores.
Los mayores se simplifican todo, porque todos los asientos iniciales lo saben hacer. De última, si hacen un asiento inicial, o registración de devengamiento, o de percepción, o de pago, puede darle un error, ¿entienden? Y ese error se traslada, y yo lo tengo en cuenta. Más vale, el que me llega al final y me pone el estado de situación patrimonial y llega a los 2087, y cuando llega al estado de resultado y me pone menos 426, yo le puedo asegurar que yo con eso, y bueno, y la CAIF, y me lo llegan, ya tienen un 10, o sea, ya no me importa a mí el cuestionario, lo que sea, ¿entienden? Pero yo el otro día se lo decía a mi hijo que iba a ver un final, y decía, mirá, vos ubicate en esta situación. Uno, como docente, yo se lo decía, uno está, cuando evalúa, no es que evalúa blanco o negro, sí o no, evalúa entre un 10 y un 2, o un 0 se presenta todo en blanco. No. Después de ahí hay todo un abanico. Entonces uno se puede equivocar en un asiento y eso le va a trasladar todo el error. Para nosotros es mucho más trabajo el evaluar, porque tenemos que considerar eso. Si no, veríamos al final a ver si llegaron al resultado, aprueban o no aprueban. Entonces, nosotros lo tenemos en cuenta, que hubo un error ahí, lo tenemos en cuenta, pero después sabemos que después ese error se le va a trasladar al asiento de cierre, se le va a trasladar al asiento al estado de situación patrimonial o el estado de resultados, según el caso, y lo tenemos en cuenta. Entonces, no se sacaron 10, pero tampoco se van a sacar un 2. ¿Me explico? Entonces hay que ser muy ordenado, y si hacen los mayores y todo eso bien, después hacen los asientos de cierre, trasladan, y bueno, y después capaz que no lo termina cerrando. Pero eso no quiere decir que porque no le cierre la CAIF, se van a sacar un 2. Se van a sacar un 2 y, como digo, ese caso que me pasó a mí, me lo presentan en blanco. ¿Entendés? No. Por más que me digan, no tuve tiempo, qué sé yo, no, porque tus compañeros lo terminaron, bien o mal, perfecto o imperfecto, y cuando uno presenta en blanco es porque no tiene idea de lo que le están preguntando. Bueno, chicos, ya estamos muy jugados. Queda para la próxima clase con Marcelo ver la CAIF y algún estado que vamos a ver, una